Hola señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más aquí al Hotel Pazo Los Escudos. Hoy vamos a hablar una vez más de la crisis financiera, sin duda uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos. Y para ello tenemos al presidente de los empresarios de Galicia, Antonio Fontenla. Bienvenido a Televigo. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿En qué situación se encuentran en este momento las empresas gallegas? Yo creo que las empresas gallegas y las empresas nacionales estamos en este momento en el peor momento de la historia. Decían que el último trimestre del año 2012 solamente fue comparable al del 2008, cuando estalló la crisis en España, ¿no? Tenemos los peores datos de paro, tenemos los peores datos de producción, tenemos el mayor número de caída de empresas, y esto, que es muy malo, puede ser bueno si de verdad es que estamos llegando a tocar fondo, ¿no? ¿Y cuándo vamos a llegar a tocar fondo? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Van a seguir cayendo empresas por el camino? Yo creo que todavía el primer semestre de este año va a ser un semestre malo. Posiblemente lo que es una gran sensibilidad en este momento de que hay que resolver este tema como sea. Hoy en el debate de la Nación se hablaba de la financiación de las empresas, de la financiación de las pymes. Incluso hace unos días recibimos visita de una comisión de la Unión Europea preocupado porque las empresas no recibían financiación, y creo que en este momento todo el mundo está de acuerdo en que hay que controlar el déficit, pero hay que dar oxígeno a las empresas, que es lo que necesitamos para poder realizar nuestra actividad. Se lleva muchísimo tiempo hablando de financiación. ¿Cree que al margen de esas medidas, pequeñas medidas que se vayan adoptando para financiar empresas, debería haber una reforma en el sistema financiero español? Sí, yo creo que hay que hacer una reforma importante. Creo que de hecho ya se está haciendo. Lo que hay que terminar la reforma, y lo que hay que terminar es las recapitalizaciones, ¿no? Que las empresas, los bancos españoles tengan más capital y estén en mejor situación. O sea, en este momento lo que tienen es muchos activos y tienen pocos depósitos, que es el ratio por el cual se mide la banca en los países libres. Y yo creo que esto empezará a mejorar, porque lo que se notó que por primera vez hay una fuerte inversión de capital extranjero, incluso a veces particular, que vienen y acuden a la deuda pública española, lo cual hace que los bancos no tengan que invertir tanto capital en deuda pública y pueda quedar ese exceso para el sector privado. Hablando de la banca, ¿qué futuro le ve a la banca gallega? Estos días se está hablando mucho del ERE en CaixaNova. ¿Cree que este ERE va a garantizar su permanencia? Yo creo que se está haciendo todo lo posible porque permanezca, ¿no? Creo que estamos haciendo todas las medidas para que la primera entidad financiera de Galicia, una entidad que sale de la fusión de dos importantes cajas, pues pueda ser, es la que tiene mayor número de clientes, que tiene mayor número de actividad, y yo creo que en estos momentos está en muy buenas manos. Creo que tanto el presidente como el consejero delegado es gente muy preparada. Lo que queda ahora es ver que se apruebe todo este plan que han mandado a Bruselas para que en un plazo de un razonable 2 o 3 años empiece a dar beneficios importantes. ¿Cómo cree que está manejando la crisis económica ahora mismo el gobierno de Mariano Rajoy? ¿Cree que con esa contención del gasto es suficiente o se deberían de tomar otras medidas complementarias? Sí, queda una medida importante que nos va a obligar a tomar Europa. Europa nos va a obligar a que reduzcamos el tamaño de nuestras administraciones. Ya hay un proyecto de ley para modificar el tamaño y el gasto de las administraciones locales, y vendrá después el tema de las administraciones autonómicas y de la estructura del Estado. Es la reforma que queda por hacer, y yo creo que Bruselas va a exigir que para que podamos seguir gozando de la confianza del mundo, que se hagan esas reformas. Bueno, a ver cómo acaba esa reforma, ¿no?, de la administración local, porque hay muchos alcaldes que se están, entre comillas, sublevando a esta medida. Sí, hombre, había dos formas de hacerlo. Una forma era limitando el número de ayuntamientos, obligando a los que no tengan un tamaño a llegar a una concentración, y otro
era la que se ha hecho, ¿no? El evitar el gasto y según el tamaño, pues el número de concejales que pueden tener con dedicación exclusiva, es decir, cobrando y sobre todo lo que es muy importante es que no haya solapamiento de actividad. O sea, si de los servicios sociales se encarga el ayuntamiento, pues que no se encargue también la Diputación y la Administración autonómica, que sea solamente una administración la que se ocupe de los temas y así se logra muchísima mayor eficacia. El otro día leíamos dentro del estudio que nos dio el gobierno, leíamos que el coste por habitante en un ayuntamiento de más de 100.000 habitantes es la tercera parte que los menores, ¿no? En este sentido, o sea, que uno salía como 1.300 y pico euros por habitante y en el otro salía 400 y pico, claro. Es un ahorro importantísimo por el número de habitantes que tiene España. Precisamente no hace muchas semanas, no sé si unas semanas o unos meses, hablaba un poco del papel de las administraciones y era un poco crítico con el papel de las diputaciones, incluso hablaba de la posibilidad de suprimirlas, ¿no? De prescindir de las diputaciones. Eso levantó bastante polémica, sobre todo aquí en la provincia de Pontevedra hubo bastantes reacciones por parte del presidente de la Diputación, tanto como por parte del presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Sí, bueno, yo creo que el tema con el presidente de la Diputación se aclaró, le habían dado una información de algo que yo no había dicho, hemos hablado, hemos aclarado los puntos y cada uno tiene su punto, que no era mi punto de vista, era el resultado de un congreso que se había realizado con 1.000 empresarios. Lo que se hablaba era que se reestudiase el posible papel de las diputaciones, nada más. No se decía que desaparecieran o no, sino el posible papel. En este momento, este anteproyecto de ley que estábamos comentando antes habla precisamente de que la Diputación se ocupe de muchas de las actividades que hacen los ayuntamientos pequeños y que no lo realizan a plenitud, ¿no? Que sea él y que se centralice. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es que se reorganice el papel y que no puede ser que todo el coste de la crisis lo esté pagando el sector privado. Creo que el sector público también. De las administraciones locales también salen fortalecidas, ¿no? Las diputaciones, se le da un mayor protagonismo a las diputaciones. ¿Qué le parece esta...? Bueno, a mí me parece que como hablábamos antes del tema de los dos posibilidades de regularizar los ayuntamientos, me parece que es otro enfoque y que puede ser un enfoque que puede ser válido, ¿no? No se trata se trata de que se estudie cuál es la forma posible de ahorrar gasto, ¿no? ¿Cree que con el tiempo el gobierno de Mariano Rajoy va a tener que meter mano en las autonomías? Hablando de duplicidad de administraciones, ya se empieza a cuestionar, ¿no?, el papel de las autonomías en determinadas materias. Y lo que va a estar muy claro, y lo que se dice en este proyecto, que solo afecta de momento a la administración local, pero que seguirá hacia arriba, es que lo que no puede haber es dos administraciones que sean las que tengan atribuciones en el mismo tema. O sea, lo que no debe de haber es pues un mismo papel que desempeñe el gobierno central, que esté desempeñando la autonomía y a veces hasta las diputaciones o los ayuntamientos. O sea, tenemos un número muy importante de funcionarios y tenemos que rebajar el coste de las administraciones porque lo necesitamos para mantener el déficit, para seguir sacando a España de la crisis en que estamos inmersos. Aparte de ese recorte en las administraciones, el recorte en el gasto público también, hay quien apunta que si no se empieza a mover la economía, de nada sirve ese recorte si no hay otras medidas, ¿no?, complementarias. Sí, es muy importante por una razón, porque el déficit se combate de dos formas, o con más ingresos, es que si la economía va mejor, la gente gana dinero, entonces paga impuestos y hay movimiento de la economía, o al revés, evitando gastos y al final pues que haya mucho más paro y que haya mucha menos actividad. Yo creo que debemos de ver de qué forma. Yo creo que este año vamos a pasar bien el déficit público. Yo creo que estará en torno al 7%,
poco más alto de lo que teníamos previsto, pero tolerable, sin contar, claro, las ayudas a la banca, pero que el año que viene, que en teoría teníamos que estar en el 4,5 del déficit, va a ser muy difícil de lograr. O Bruselas nos da un poco más de margen o vamos a tener que pasarlo todavía muy mal el 2013. ¿Es partidario de eso, de que se nos dé más margen, supongo, o que nos apretemos más? Yo creo que ha llegado el momento en que no podemos seguir manteniendo el paro que tenemos. Yo creo que tenemos que ver la posibilidad de que, y de hecho hay un fondo de 300 y pico millones para el desarrollo dentro de los presupuestos gallegos, pese a los reducidos que se han tenido que hacer para contener el déficit, que están del orden del año del 2006, igual que los presupuestos del 2006, pues tenemos que empezar a mover este tema. Europa está muy preocupado, se ha habilitado entre el gobierno central y el gobierno y la Unión Europea 3.500 millones para empleo juvenil, pero claro, para dar empleo a los jóvenes tiene que haber actividad en las empresas. De ahí lo importante que puede ser el crédito y de ahí que haya empezar a romper el círculo vicioso que estamos, menos gasto pero menos actividad, sino que tengamos un poquito más de gasto, pero tengamos también mayor recaudación por impuestos y mantengamos el equilibrio del país. Casi tanto como de la crisis económica se está hablando en los últimos días de corrupción. Vamos a tocar también este asunto, un asunto que está de máxima actualidad. Nos vamos a ir a publicidad unos minutos, volvemos enseguida. Hasta ahora. Tocar fondo, ¿no? ¿Y cuándo vamos a llegar a tocar fondo? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Van a seguir cayendo empresas por el camino? Yo creo que todavía el primer semestre de este año va a ser un semestre malo. Posiblemente lo que es una gran sensibilidad en este momento de que hay que resolver este tema como sea. Hoy en el debate... Hola señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más aquí al Hotel Pazo Los Escudos. Hoy vamos a hablar una vez más de la crisis financiera, sin duda uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos. Y para ello tenemos al presidente de los empresarios de Galicia, Antonio Fontena. Bienvenido a De la Nación se hablaba de la financiación de las empresas, de la financiación de las pymes, incluso hace unos días recibimos visita de una comisión de la Unión Europea preocupado porque las empresas no recibían financiación, y creo que en este momento todo el mundo está de acuerdo en que hay que controlar. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿En qué situación se encuentran en este momento las empresas gallegas? Yo creo que las empresas gallegas y las empresas nacionales estamos en este momento en el peor momento de la historia. Decían que el último trimestre del año 2012 solamente fue comparable al del 2008, cuando estalló la crisis en España, ¿no? Tenemos los peores datos de paro, tenemos los peores datos de producción, tenemos el mayor número de caída de empresas, y esto, que es muy malo, puede ser bueno si de verdad es que estamos llegando a tocar